Qué rico de poder compartir con ustedes, queridos televidentes, como siempre, a través de este bello programa de Los Más Capaces TV. Hoy domingo de Pascua, de Resurrección, y un cordial saludo para todos ustedes, porque ustedes son los protagonistas, las personas con algún tipo de discapacidad, también la comunidad en general, y por supuesto las diferentes asociaciones y fundaciones que trabajan en pro de la población con algún tipo de discapacidad y también todas las instituciones que trabajan en pro de la niñez. Pues hoy estamos originando nuestro programa desde un sitio hermosísimo turístico de la ciudad de Manizales, que está a las afueras de la ciudad, como es el sector de Santáqueda, desde un sitio maravilloso, desde la finca, desde segundo hogar de un gran ser humano maravilloso. ¿Por qué ese ser humano maravilloso? Porque es un ser que, que quiso ser periodista, un ser que es padre, abuelo, hermano, tío, un gran ser maravilloso. Y yo, como yo siempre lo digo, los homenajes se hacen en vida. Y por eso, en el día de hoy queremos hacer este homenaje en vida a un gran ser maravilloso. Y se trata de Duván Marín Martínez, porque sabemos que Duván Marín es un hombre que fue director de noticias de Caracol Radio, fue director de noticiero Como Amaneció Manizales de Radio Reloj de Caracol, donde tuvimos la fortuna de trabajar ahí y fue el espacio regional, el noticiero regional de la ciudad de Manizales y del departamento de Caldas y del país. Por eso lo hemos invitado en el día de hoy para hacerle ese homenaje, porque como yo siempre lo digo, los homenajes se hacen en vida. Duván, qué rico tenerlo acá. Oye, y vea pues, por fin se pudo lograr ese gran objetivo de hacer ese homenaje, porque usted hace parte de los más capaces como padrino. Y aquí en esa finca, algo muy especial, aquí en esa finca es donde nació esta gran idea de los más capaces, protagonistas con grandes capacidades. Bienvenido, Duván. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación. A todos sus seguidores, el saludo cordial. Efectivamente, ya han pasado algunos años desde que en este sitio se creó, o por lo menos se originó la idea de los más capaces, que después se convirtió en radio y luego en televisión, gracias a ese gran deseo de John Jairo Montoya Gómez. Muy amable por la invitación. Cuando hablamos de Duván Marín Martínez, un gran ser humano, como yo lo decía al comienzo de esta entrevista, un buen esposo, y una gran mujer como Marta Pineda de Marín, una gran mujer, un gran ser humano maravilloso. Duván, ¿quién es usted? ¿De dónde nació esta idea de ser periodista? Bienvenido. Bueno, para eso habrá que hablar de 50 años atrás. Tal vez por allá en 1970, cuando mi padre quiso que yo no me quedara vagando durante las vacaciones del colegio, me presentó donde don Gilberto Aristizábal Estrada, mi primer gerente en La Voz del Ruiz y Radio Reloj. Aparte era el propietario de la editorial Alfayorsa, donde mi papá era el jefe de talleres y administrador. Entonces ahí comienza la historia. Me pusieron a hacer mandados, fui mensajero de la empresa durante unos meses o tal vez más de un año y después de ahí ya la historia se prolonga por la serie de ascensos que logré, pues gracias a que ya comenzó esa vocación o esa pasión por la radio inicialmente y después por la televisión y la prensa. Es más o menos el comienzo de lo que ha sido una historia que pasó así tan rápido. Yo siento que media centuria es muy rápido para haber hecho tanto en lo que en general yo califico como el periodismo en 5 décadas, porque yo siento que desde que empecé a ser mensajero, como me unté de periodistas, de locutores, de operadores de radio, entonces yo siento que allí empezó mi carrera como tal. O sea, Duván, que usted desde su niñez, desde su infancia, su juventud, siempre tenía ese espíritu de ser periodista. Pues mi mamá recuerda que yo me entraba al baño a leer el periódico y ponía voz del locutor y que a mí me escuchaba mucho escuchar la radio y que sobre todo me encantaba saber de los comentarios deportivos, del fútbol, del ciclismo, de los demás deportes cuya información más que todo se originaba en un pequeño radio y después en un gran equipo de sonido en nuestra misma casa. Bueno, Duván,
Cuando su papá y su mamá lo ven a usted en este camino de ser periodista que hacía su papá y su mamá, mío, hágale. Ellos veían seguramente en mí que me gustaba y que entonces había que darle gusto al niño. Y ya llegando a los 3 años es cuando me llevan a trabajar. Yo recuerdo muy bien, mi papá me llevó de la mano y mi mamá me mandó con buena pinta, dizque a trabajar por primera vez 15 días en vacaciones. Resulta que en esas vacaciones fui a reemplazar al mensajero de esos días, un muchacho no lo olvido, de apellido Amortegui, y me quedé, resulta que me quedé, seguramente gustaron de mi trabajo, de mi obediencia, pues que uno a los 13 años a quién no le va a obedecer. Y entonces tanto Gilberto como Melba Beltrán Osorio, a quien recuerdo con mucha gratitud, prácticamente se convirtieron en mis inmediatos jefes y de ellos aprendí tanto que todo eso me sirvió para empezar a hacer reemplazos en la recepción, en el control, en las cobranzas. Es decir, me hice al estilo de los que quieren crecer en una profesión, pero desde abajo. Yo siento que empecé desde abajo y también siento que llegué a la cúspide. Bueno, Duván, aquí en la ciudad de Manizales, en la Universidad de Caldas había un espacio de comunicación que lo dirigía en ese entonces a Alberto Zuluaga Ramírez, un gran ser humano que también fue un gran locutor, un gran periodista. Y de ahí muchos comunicadores hicieron parte de esa bella escuela, de esa promoción, que hoy ya no está, pero que fue esa gran promoción. Y me imagino que usted estuvo ahí también, ¿no, Juan? Yo recuerdo cuando Alberto presentó la propuesta al rector de la época, después de muchos iris y venires, le aceptaron, montaron el programa de comunicación en radio y televisión, lo aceptaron y empiezan a inscribirse jóvenes que ya hacían su trasegar por algunas estaciones de radio o escribían en algún semanario o en algún mensuario. Pero yo hice parte como invitado. Una vez fui con un técnico de fútbol, un destacado exfutbolista, Humberto El Beto Sierra, que estaba por esos días con el Once Caldas en Manizales. Lo invitamos y dimos una amena charla a un grupo de estudiantes. Creo que eran unos 60 o 70 aspirantes a ser comunicadores en radio y televisión. Pero directamente como profesor o como docente, no, aunque sí recuerdo muy bien que ahí empezó los estudios mi hijo Alejandro, el mayor, de ahí pudo egresar, después en ceremonia que fue pues, particular en la misma rectoría de Bernardo Rivera, el rector de la época, y muchos amigos, gente que hoy está en grandes posiciones, como la mayoría como directores de medios de información en la ciudad y en otras partes del país, se hicieron en ese programa de comunicación en radio y televisión de la Universidad de Caldas. La verdad es que ese programa sirvió mucho, es una lástima que lo hayan retirado tan pronto, creo que alcanzaron a egresar unas 4 o 5 promociones. Claro, Duván. Entonces usted empieza a hacer ese proceso acá y después se va a hacer la profesionalización de la ciudad de Bogotá a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Cómo fue esa iniciativa de ir a estudiar a la ciudad de Bogotá? Doña Margot Ricci en varias ciudades de Colombia presentó esa propuesta a periodistas empíricos y entre estas a la capital caldense. Como ella sabía del buen periodismo que se ejercía desde la capital de Caldas, pues le propuso a un grupo de colegas esa inquietud. La iniciativa gustó, los costos no mucho, pero igual había que hacer el sacrificio laboral. La mayoría estábamos comprometidos con nuestras empresas, pero aceptamos y la Universidad de Manizales también prestó sus instalaciones. Y la idea de Margot Ricci, la esposa de don Juan Gosaín, pues le dijo a los directivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Manizales tenemos 30 aspirantes, 30 empíricos que quieren hacer su profesionalización. Yo fui uno de ellos con Jessy López en esa época en Caracol, con Mariela Márquez, con Guillermo Vallejo y otros colegas de los demás medios, entre ellos de RCN, de Todelá, Radio Manizales, de La Patria y otros, algunos procedentes de los municipios. Lo logramos, fue un sacrificio, la verdad que yo lo acepto de esa manera y esfuerzo demasiado grande, no tanto para el bolsillo, sino para el poder tener el tiempo suficiente desde un viernes en la madrugada, pasando para el sábado, para el domingo y hasta los lunes festivos, nos clavaban, entre comillas, en los claustros de la Universidad de Manizales a estudiar tieso y parejo, mientras que cada 8 días venía un grupo de maestros, auténticos maestros, entre esos
No olvido a un señor de apellido Sierra que venía desde México a dictar sus clases y la verdad es que lo logramos exitosamente hasta cuando se presentó la graduación en el Fondo Cultural del Café con la participación de doña Margot Ricci, de don Juan Gosaín y del maestro Yamid Ahmad, que en ese momento era mi jefe de noticias en el nivel nacional de Caracol. Cuando usted empieza ya esa hazaña que es la ciudad de Manizales, usted ya se gradúa como comunicador social y periodista, usted ya se viene a la ciudad de Caldas, a la ciudad de Manizales, y ya empieza usted con sus colegas a trabajar en Radio Luz y así sucesivamente. Juan, ¿cómo fue esa magia donde se empieza como a abrir esa cajita de sorpresas? Bueno, yo única y exclusivamente trabajé para Caracol con la voz del Ruiz y Radio Reloj, después le fueron cambiando de nombres a las mismas empresas, pero yo radio única y exclusivamente lo hice en las emisoras de Caracol. Después estando en ellas obtenía mis permisos o mis licencias temporales y que se fueron prolongando para haber sido corresponsal deportivo del diario El Espectador, para reemplazar a Iván Darío Góez. Después Iván Darío pasó a ser corresponsal deportivo del diario El Tiempo y yo me quedé en El Espectador. Después Iván Darío pasó a ser el corresponsal general, porque Orlando Cadaví, quien era el corresponsal a la vez del Tiempo y director de noticias en Caracol Manizales, fue trasladado por Caracol a Medellín. Iván Darío entonces me cedió el cargo de corresponsal deportivo y ahí fue cuando estuve 8 años devengando, era empleado de nómina, era el corresponsal deportivo oficialmente y Caracol me aceptó que yo hiciera paralelamente. Además se me prestaba mucho porque si nosotros funcionábamos como empresa radial en el 5.º piso del edificio Don Pedro, el Tiempo quedaba en una oficina en el 6.º piso en la misma edificación y eso pues facilitó que la situación laboral para mí también se cumpliera cabalmente con las dos empresas. Bueno, cuando uno ingresa a Caracol Radio Dubán, usted empieza a hacer su papel como periodista, me voy a pasar a director de noticias, también director del diario noticioso, como amaneció Manizales de Radio Reloj de Caracol. ¿Cómo fue esa experiencia de Caracol de conocer diferentes personajes de la talla nacional, Guillermo Díaz Salamanca, y así sucesivamente, porque allí en Caracol, aquí en la ciudad de Manizales, se hacía programas también a nivel nacional ahora años, Dubán? Sí, nosotros desde el Departamento de Noticias teníamos la obligación de atender las solicitudes que hacía no solamente el Departamento de Noticias desde Bogotá, sino que también las otras personas que tenían a su cargo la dirección de programas como La Luciérnaga, o así como en varias ocasiones Hernán Peláez nos llamaba y nos proponía una fecha, que consiguiéramos un sitio, unos patrocinadores para poder hacer La Luciérnaga desde Manizales y traía todo su elenco. Hola, buenos días, lo transmitieron en varias ocasiones desde Manizales, cuando la época de las grandes tragedias como la del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, que afectó a Armero y a Chinchiná básicamente, se hicieron varias programaciones, la nacional desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta la gran polémica de los deportes se originó en Manizales durante una semana, lo mismo el programa que dirigía Yamid Ahmad, 6 AM, 9 AM, y los demás espacios, tanto informativos como recreativos, tuvieron como origen a Caracol Manizales, entonces uno tenía esa obligación y esa gran responsabilidad de coordinar con todos nuestros jefes en Bogotá las tareas que ellos iban programando para apoyar a las diferentes instituciones y a las autoridades municipales y del departamento a salir de una crisis que fue muy profunda. Y en otras ocasiones, durante el Festival de Teatro, se hicieron grandes eventos para recuperar esta programación para nuestro país y para la región. También se hizo durante la Feria de Manizales, muchas programaciones de la Feria de Manizales tuvieron origen en nuestra casa radial en la capital caldense y eran programas que básicamente ocupaban gran tiempo, no las 8 horas, uno en radio, en el periodismo no dice que va a trabajar 8 horas como lo ordena la ley laboral en nuestro país. Uno sabe que entra a determinada hora, pero no sabe cuándo va a salir a almorzar o a comer o a descansar. Bueno, Dubán, cuando hablamos de la familia, usted tiene una gran mujer que ha sido su compañera, su manager, su amiga, como es Marta Pineda de Marín y sus hijos, Alejandro y Santiago. ¿Quiénes son esos tres? Y por supuesto sus padres, que ha significado mucho para su vida, Dubán Marín.
Bueno, yo recuerdo bien que cuando empecé a trabajar tenía a mi papá, mi mamá, María Celina Martínez de Marín, Evelio Marín Orozco y tenía a 5 de mis hermanos. Ya durante mi ejercicio laboral como tal nacieron otros 2, o sea que en casa somos 7 hermanos, empezando por Luz Helena, siguiendo por Aleida, Beatriz, yo soy el cuarto, después a Alejandro o Alex, mi siguiente hermano, y luego Walter y Andresito, que es, aparte de mi hermano, mi gran amigo, mi confidente, mi colega. Y luego de estar trabajando, yo estudiaba de noche, continué mi bachillerato nocturno en el Colegio San Luis Gonzaga y trabajaba de día, es decir, de mi propio bolsillo y de una beca que me tenía la empresa a través del Sindicato de Trabajadores de Caracol, Sintra Caracol. Pude pagar mis estudios en el Colegio Nocturno San Luis Gonzaga. Y allá en el colegio fue cuando conocí a doña Marta Inés, que luego fue mi esposa. Claro, y ahí fue amo a la primera vista, Duván. Casi a primera vista, porque fueron 5 años y medio de relaciones, 5 años y medio de noviazgo, contraímos matrimonio y ya de esa unión están Alejandro, que es el mayor, y Santiago. Y me imagino que Marta le dice a usted, Duván, cuádrete bien. Yo la veo que ella siempre la prepara a usted, cuádrete bien la corbatica, hable bien, pronuncie bien. Claro, claro, ella como mi mamá, yo creo que era una de las mejores oyentes que yo tenía en la radio. Ella se da cuenta de todo lo que sucedía en el noticiero cada día. Yo la considero a ella como una de las más fieles en el oído radial. ¿Cuál ha sido esas entrevistas que lo ha marcado para su vida profesional y personal, Duván? Es como tan difícil decirme marcaron, pero no olvido algunas que le hice a grandes técnicos de fútbol, por ejemplo, al señor médico Carlos Salvador Vilardo, técnico del Deportivo Cali primero, después de la Selección Colombia, siendo técnico de la Selección Colombia, le hice una muy buena entrevista en el antiguo estadio Fernando Londoño Londoño, hoy Palo Grande, a técnicos destacados como Vladimir Popovic, a Luis Augusto El Chiqui García, a Jorge Luis Pinto, le hice varias entrevistas desde que venía a Manizales con el Magdalena, luego con el Cúcuta, luego con Millonario. Yo cada vez que él llegaba me ponía muy contento porque sabía que el señor Pinto me recibía bien, me atendía y me prestaba unos minutos de su tiempo antes de empezar sus charlas tácticas para los equipos que visitaban a Manizales. A mucha gente del deporte y a grandes personajes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hasta candidatos a la presidencia que llegaron después al solio de Bolívar, a grandes personajes de la cultura, a grandes artistas, artista grande que venía a Manizales a presentar su concierto. Necesariamente, eso era como un imán, tenía que pasar por el noticiero de Caracol y Radio Reloj. Entonces, o íbamos, por ejemplo, al Hotel Carretero, donde entrevisté en una ocasión al gran Rafael, mi ídolo musical Rafael en la balada romántica, o ellos visitaban, hacían una rueda de medios, como llamamos, y no podía faltar la llegada a nuestro noticiero y nuestra redacción, o al aire, o grabábamos, o en directo, lo hacíamos. Pero son muchos verdaderamente los personajes que tuve la oportunidad de tener en contacto en alguna charla. ¿Cuál es la parte sensible que tiene Duván Mari Martínez? Esa parte sensible, esa parte noble que lo identifica. Pues no sé, eso como que nace con uno. Es que yo creo que el periodismo tanto que se habla que si se nace o se hace. Yo creo que nace y nace con uno y uno después se va formando, se va puliendo, se va haciendo hasta llegar a sentirse cada vez mejor. Después de cada entrevista, yo creo, después de cada redacción de una noticia, uno va tomando esa experiencia y le va haciendo el camino a uno más fácil para poder llegar al éxito, a lo que uno pretende. Pero eso de la nobleza, yo creo que es parte de la vida, eso está con uno desde su nacimiento y ahí uno va adornando todo lo que uno cree que va a ser bueno para una comunidad que necesita, porque nosotros como periodistas, por eso se dice comunicador social y periodista, tiene esa gran función, ser social, trabajar a favor de las comunidades que más necesitan de uno. Me imagino, Duván, que usted es una persona muy perfeccionista, que a usted le gustan las cosas perfectas, claras, y usted es un hombre muy ordenado, que eso es lo que lo caracteriza, Duván. Lo he ordenado más o menos, pero perfeccionista sí, porque además en eso me ayudaban hasta los mismos oyentes. Yo, por ejemplo, no olvido que una vez llegué a mi casa, donde mi papá,
y me dice, mijo, no se le olvide que usted debe decir, señor presidente Andrés Pastrana. Usted tiene que tratarlo como señor presidente, no simplemente como presidente, como señor Andrés Pastrana. No, usted estaba en la obligación de dar ejemplo y de decir señor presidente. Mi hijo, y además usted está en todo su deber de ir a votar, porque yo vine a votar después, yo no voté por primera vez a los 18 ni a los 21, yo la primera vez que voté para presidente, para Congreso y demás, fue como a los 24 o 25 años, pero porque mi papá se dio cuenta que yo no votaba y me dijo, usted como periodista tiene que dar ejemplo y tiene que ir a las urnas, pasar, hacer también el proceso democrático como lo hacemos todos, o sea, que siga mi consejo y así por el estilo muchas cosas. A uno, los mismos oyentes y la misma familia le corrigen, a uno le corrigen cualquier detalle y uno lo tiene que recibir de la mejor manera. Hablemos de ese papel de abuelo. ¿Cómo se siente Duván usted como abuelo? Ah, eso es gran parte de mi vida. Hoy gozo siendo abuelo de Gabriela Marín López y de Nicolás Marín Zapata. Son gran parte de mi vida. Gabriela tiene 13 años, estudiante del Colegio El Rosario. Nicolás tiene ahora 8 años, estudiante del Seminario Menor. Es un goce, yo la he pasado muy bien. Yo cuando terminé mis labores en Caracol, ahora el tiempo lo dedico entre mi casa y los nietos y cada vez que tengo la oportunidad participo con ellos de lo que más pueda. Usted es un buen deportista, Duván, porque pues lo vemos que usted hace mucho ciclismo y algo de eso es que usted puso ese emblema blanco, blanco, blanco de América. ¿De dónde surgió esa iniciativa, Duván? Pues eso fue a raíz del programa que tuve la oportunidad de fundar con mis compañeros en el resto del país, bajo la batuta de hombres como Oscar Rentería Jiménez, Hernán Peláez Restrepo, César Augusto Londoño, que estaban en Bogotá y en Cali respectivamente, y yo tuve la oportunidad de recibir el bautismo como corresponsal de Todo Fútbol. Uno de los programas más exitosos en los que yo participé en la Radio Nacional Internacional fue Todo Fútbol, que nació por allá en 1993, siendo todavía aquí en Manizales el estadio Fernando Londoño Londoño. Y alguna noche de tantas, en un partido Once Caldas Deportivo Cali, Galván para el Once Caldas argentino y Miguel Calero, fallecido en México, arquero del Deportivo Cali, con estadio casi lleno. Entonces la emoción era tanta que el Once Caldas empezó a jugar bien y a darle un baile, soberano baile al Deportivo Cali, y empieza Galván a marcarle goles a Calero. Yo estaba tan emocionado esa noche porque la transmisión se la dedicaron casi la mayor parte de todo fútbol a Manizales, y entonces cuando yo veo que se marca el primer gol y me toca narrarlo, me emociono tanto que abro la ventana, se escucha el ambiente del público y yo empiezo a decir, gol en Manizales, gol argentino, gol de Galván Rey, y entonces yo le agrego a eso, gol del blanco, blanco, y yo no sabía más qué decir. Y se quedó así. En el segundo gol otra vez yo hice prácticamente lo mismo, 2-0, Once Caldas el Cali. Y en el del cierre, en el tercero, otra vez yo me emocioné tanto que volví prácticamente, y como el mismo autor fue Galván, entonces me sirvió como para copiar el modelo del primero y yo lo canté con tanta emoción que ya no dije 2 veces, sino como 3, 4, 5 veces goles Manizales, gol argentino, gol de Sergio Galván, gol del Once Caldas, gol del Blanco Blanco. Y se quedó así. Cuando al otro día mi colega y gran amigo, el médico César Augusto Arias de Caracol Cali, él era el corresponsal de Todo Fútbol en Cali, en el Valle del Cauca, llamó a saludarme. Hombre, Duván, es que llamo a felicitarte. ¿Y por qué, médico? ¿Qué pasó? Y yo, no, es que lo de anoche fue muy emocionante. Yo, a pesar de estar más pendiente del Cali, claro, el de cada ciudad quiere que su equipo gane, pero fue que yo lo escuché muy emocionado, y cuando usted dijo blanco, blanco, eso yo muy bonito, y el ambiente de la gente en el estadio, sigue así, siga, y ahí siguió. Entonces yo ya cada vez que había un gol en Manizales, yo le cantaba gol del Once Caldas, el autor, y si era posible la nacionalidad o el pueblo de donde era el futbolista, y le agregaba el blanco blanco, y eso como que fue marcando una pauta, una alegría. Y con el tiempo la gente me llamaba y me felicitaba, gente del exterior, mis amigos. Yo tengo unos grandes amigos en Miami, Estados Unidos, Óscar Escobar, Mario Alberto Escobar, María Escobar Gómez y Fernando Escobar y familia. Y ellos están bien muy pendientes de mí, de lo que ocurría con el Once Caldas, y también se dieron cuenta y me decían que eso se escuchaba verdaderamente muy bien. Duván, hablemos un poco de esa generación que había allí en Caracol Radio, ahora años, Jofrey Franco, Iván Darío Gómez, Germán Mejía Gallo,
a Alberto Zuluaga, un combo maravilloso que había ya, que mejor dicho, que siempre quedó en la historia, Duván. Yo tuve la feliz, la gran oportunidad de codearme con los mejores periodistas de Manizales, lo digo con mucho orgullo, porque a varias de esas generaciones de periodistas yo les aprendí y al que fue mal periodista, mal locutor, también le aprendí, porque yo pensaba que esto no se debe hacer así, si aquel lo dice así o lo hace así, pues yo no lo voy a hacer. En cambio, como aquel escribe también, habla también, redacta también, a ese sí le voy a aprender. Entonces yo tuve grandes maestros, empezando por Joaquín Castaño Zúñiga, de los primeros periodistas que yo vi en La Voz del Ruiz. Estaba en él, que después fue de La Patria, era corresponsal del diario El País de Cali. Yo hasta le cobraba su mesada. Yo iba por el cheque de Joaquín Castaño y me daba una gran comisión. Jairo Castro Euse, Ramiro Ruiz Salazar, esos personajes. Álvaro Hernando Gallego nacía para el periodismo también por esa época del 70, él era de Cartago, se quedó a vivir en Manizales por fortuna. A ellos les aprendí y después llegan personajes de la talla, por ejemplo, de un Albeiro Cadavid, llega a la radio como locutor, Augusto Salazar Urrea como narrador deportivo y después fue gerente regional de Caracol. Javier. Personajes en la locución como Carlos Arturo Duque, Javier Jurado Ciro. Uy, unos personajes que yo todavía los recuerdo tanto, hasta los que trasnochaban, Alberto Sánchez Gallego, un muchacho Juan Ramírez, Oscar Rodríguez Galvez, Rogelio Cruz, que eran los operadores, grabadores y técnicos, y después llegan dizque Orlando Cadavid. Unas lumbreras del periodismo, Iván Darío Góez, Mariela Márquez, Guillermo Vallejo, Jessy López, que fue uno de mis grandes maestros con Iván Darío, Juan Carlos Ernesto González, María Teresa Peñalosa, después pasan John Freddy Franco, Reinel Llano, es decir, hay una playa de figuras del periodismo a los que yo siempre les vivo altamente agradecidos porque al lado de ellos tuve la oportunidad de aprender muchos secretos y todos los detalles más bonitos de lo que representa una profesión de esta naturaleza. Cuando usted no está dedicado al micrófono, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Cocinar, leer, ¿qué le gusta? A leer de vez en cuando la prensa nacional o internacional, ahora pues con lo de las redes sociales pues, se aprovechan al máximo. Últimamente como mi papá tiene su suscripción invitado por una de mis hermanas de La Patria, entonces él me guarda el periódico diario, ahí tengo yo como gorrear La Patria diario y ahora que es más fácil de leerla, ya no es tan larga, tan prolongada, leo hasta los avisos clasificados, me da tiempo, veo muchas películas con mi esposa Marta Inés o con mis hijos o con mis nietos, practico mucho deporte casi a diario, cuando ya no se juega al fútbol, entonces También el yo programa practico que usted hace ciclismo, virtual. también en una época hicimos televisión, participo en el programa de la COR nacional e internacionalmente, me invitan algunos amigos en las redes a pedir alguna opinión, me llaman hasta del exterior a pedir alguna noticia que tenga que ver con algún deportista, con algún futbolista, con hechos destacados de la región. Yo siento que todavía tengo tiempito para hacer mucho, pero más dedicado a mi familia, mi papá, mi mamá, mi suegra, mis sobrinos, un tío que tengo. El tiempo hay que repartirlo con mis nietos y así por el estilo, a participar más que todo con la familia. Usted tiene mucho reconocimiento, Duván, pero una de ellas fue obra y vida de un periodista del Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Manizales, Orlando Tierra Hernández, que para usted fue algo maravilloso. Eso fue en el Club Manizales y yo no olvido de que Mariela se le acercó. Vio Duván, yo le dije, digo Mariela y también Marta Feliz, toda su familia. Sí, ese fue uno de las lindas experiencias como que llevo con orgullo porque fue una sorpresa muy grande la que me dio la administración municipal. En esa época, el alcalde en ese año, en el Jorge 2012, era Jorge Eduardo Rojas Giraldo, exconcejal, exministro de Transporte en nuestro país. Gran alcalde, la verdad es que la sorpresa fue mayúscula porque yo siempre he acompañado el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales, fue creado por Germán Cardona Gutiérrez en 1994 y yo tengo el orgullo de decir y de recordar que fui el primer ganador del Premio de Periodismo en modalidad radio profesional. Y entonces de ahí en adelante yo cada año acompaño la ceremonia, desde que esté en Manizales, creo que es falta una vez y eso porque no estaba en la capital caldense, pero de ahí en adelante yo siempre he acompañado la ceremonia, que me gusta mucho, que me parece muy sentida, muy bonita y es bueno uno pues
con un aplauso y con una felicitación, con un abrazo, con un apretón de manos, decirle a los grandes periodistas, a los que ganan, por algo lo han hecho. Entonces yo esa vez asistí porque mi hijo, me di cuenta, estaba nominado, Alejandro, con un programa en televisión del canal UNE, estaba nominado y él finalmente ganó el premio a mejor trabajo en televisión, en la modalidad televisión profesional. Y después, claro, normal, el último premio era Vida y Obra de un Periodista y yo regular estaba con mi Cuando muestran el familia, video ahí. yo sí me di cuenta que estaban, que esa noche, pues claro, por ser Alejandro el nominado, estaba su esposa, Nicolás no había nacido, estaban mi hermana, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis otros familiares, y qué buena compañía para Alejandro, y yo no podía faltar. Cuando ya estaba por terminar la ceremonia y ahora el premio a Vida y Obra de un Periodista y empieza a salir un video en la Todo pantalla tierno. gigante en el Club Manizales y antes de eso habían leído como una semblanza que me di cuenta después cuando empieza a rodar el video que era disque Duván Marín Ay, Martínez. Pues yo pegué un grito, yo recuerdo que grité y sí, empecé a emocionarme tanto que claro. comencé a llorar. La verdad es que eso representó mucha alegría. Antes y después yo había recibido, por ejemplo, el acorde oro de la Cor Caldas, porque nos ganamos el premio de periodismo Simón Bolívar con una transmisión que hicimos del terremoto en el Quindío y en Risaralda. Me habían condecorado con esa distinción también del Simón Bolívar, había recibido también otra distinción del mismo Simón Bolívar, pero nominado a un premio de periodismo, un trabajo que yo presenté sobre la muerte de unos ciclistas cerca al kilómetro 41 y así por el estilo. Y después vinieron otra condecoración, la del Congreso de la República, que fue una iniciativa del ex senador de la República, Mauricio Liscano. Fue una especie, digo yo, de agradecimiento y de lo que se hizo cuando su señor padre, el hoy representante de la Cámara, Oscar Tulio Lizcano, estuvo secuestrado, y nosotros desde la radio hicimos algo para que él mantuviera el contacto con la familia. Pero ciertamente, John Jairo, que lo de Vida y Obra con la alcaldía de Manizales fue una gran sorpresa para mí. Bueno, Duan, usted también es embajador de la Fundación Alejandra Abel Mejía, una fundación maravillosa que trabaja en pro de los niños y niñas con leucemia y otros tipos de cáncer, donde usted siempre está ahí, usted siempre ha sido como ese embajador, ese acompañamiento a Gloria Cecilia Betancourt Marín. Usted le dice a la niña Ceci como directora ejecutiva. Hablemos un poco de esa labor que usted hace ahí en los social, Duan. Yo ahí le puedo decir, le seguí los pasos a Jessy López, porque Jessy desde que tenía su programa en la emisora, él acompañaba mucho este tipo de actividades sociales y entre ellas la asociación o la Fundación Alejandra Vélez Mejía para trabajar a favor de los niños enfermos de cáncer, leucemia y otros tipos de enfermedades. Y en ese camino lo hicimos primero con Isabelita Mejía de Vélez y luego con su secretaria y después directora Gloria Cecilia Betancourt Marínez. Es motivo de complacencia, de verdad, hacer que estas entidades tengan un medio de comunicación que les acompañe para poder promover sus diferentes actividades. Y yo creo que desde el micrófono se ha hecho la labor y se ha invitado a la ciudadanía, a las empresas privadas y oficiales a que apoyen este tipo de organizaciones, porque ciertamente que lo merecen por la situación económica tan difícil que viven cada año, especialmente comienzo de cada año. Bueno, Duan, para ir como reuniendo esta entrevista, cuando usted se ve a través de un espejo su propio rostro, ¿qué piensa, Duan? Ah, que yo he hecho la labor bien, yo siento que me he manejado bien, que he cumplido y que puedo hacer y que lo que he hecho no ha sido en vano, que he podido ayudarle a mucha gente, que lo he hecho de manera desinteresada, sobre todo con la verdad por encima de lo que sea, que lo he hecho con honestidad, con honradez, con mucho compromiso, con gran responsabilidad ante un micrófono, ante una máquina de escribir o un computador, ante una cámara de televisión, y que por eso, pues gracias a tantas personas que me han hecho ese reconocimiento. Aún todavía a mí me escriben a través de las redes del Twitter, del WhatsApp, del Facebook, que no utilizo tanto el Facebook, pero me doy cuenta y porque me cuentan, me llaman yo siento que todavía algunos me extrañan. Y entonces yo resumo eso, que esto no ha sido en vano y que yo he cumplido la tarea como me lo propuse. ¿Cuál sería ese mensaje para todos los jóvenes que les gusta el periodismo, la radio, la televisión, para que no desbastezca? ¿Cuál sería esa clave, usted como periodista, Duan? Que lo hagan si les gusta, así como usted, con pasión,
porque le nació, quiso y porque tuvo un apoyo, pero que lo hagan de verdad con la suficiente vocación, que lo hagan con calidad, que sean muy competentes, que acompañen todas las labores sociales a la gente que necesita del periodismo y del periodista directamente, que sigan el camino de la gente que les ha abierto las posibilidades, que aprovechen todas las oportunidades que les da la vida, que les da una empresa, que les da una persona, que se sientan bien, pero que lo hagan de frente, sobre todo cuando se trata de hablar en relación con las entidades oficiales o estatales, donde a veces los recursos no se manejan bien, que estén dispuestos a denunciar, que lo hagan con la verdad por encima de cualquier detalle. Si no cumplen con estas claves, como usted les llama, con esas características, mejor no siga la carrera de periodista y váyase a hacer algo que sienta que donde lo pueda hacer mejor o que sea más fácil. ¿Cómo, Pero el periodismo no es fácil. cómo quisiera que lo recordaran usted día de mañana, Duván? Como un hombre que le sirvió a la gente, como una persona buena, grata, alegre, como un hombre amigo de sus amigos, de sus colegas, como un buen abuelo, un buen papá, un buen hijo, un buen hermano. Todo lo que digan de uno bueno a mí me sirve. Claro que sí, queridos televidentes. Para mí es una alegría estar acá, compartir con ustedes esta historia con Duván Marín Martínez, porque aparte de ser amigo de uno, colega, también es padrino y es mi maestro. Yo gracias a Duván Marín hoy he cumplido ese sueño de ser periodista, porque esta idea de ser periodista nació un 6 de enero de 2004, haciendo la sesión de los más capaces en el noticiero como Amaneció Manizales de Sodelar, de Caracol Radio, perdón, de Caracol Radio, de Radio Reloj de Caracol. Y fue una experiencia maravillosa porque a veces lo hacíamos grabado y a veces lo hacíamos en vivo. Y yo me iba por toda la ciudad de Manizales a recoger donaciones en los almacenes y mejor dicho, celebramos a los oyentes, a las familias, Duván. Y con un hombre que también nos ayudó mucho a hacer realidad la sección de los más capaces en la emisora, que fue John Jairo Montoya, ese gran productor, operador de radio y locutor que ha sido durante tantos años en Caracol Radio. Yo Brady Montoya. John Freddy Montoya. Claro que sí, yo Brady Montoya, un gran ser humano. También estaba Pavita, estaba también Toño. Mejor dicho, muchas personas están ahí. Hasta Duván también me colaboraba ahí en la parte de máster. Grabando a Duván. Y mire, y yo no recuerdo la primera vez que yo le pasé un trabajo a Duván y Duván me dijo, muestre el muchacho. ¿Sabes qué muchacho? Vamos a empezar a grabar. Y dije, ay, Duván, este primer día se me volvió la lengua como una tabla. Se me volvió una tabla y ahí, y le cuento, Gloria Cecilia me llamaba siempre que tenía la sesión, a los 5 minutos, Duván, muchacho, pronuncie bien, hable bien, exprésese bien. Y hoy en día ya estamos en ese camino, 17 años, Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Manizales, la categoría de radio profesional en el año 2008, y ahí seguimos, Duván. Sí, sí, todavía yo sé que John Jairo recibe sus consejos, pero es que traigo a la memoria lo de John Freddy, porque Sí. John Freddy le siguió los pasos a Rogelio Cruz Mejía en la dirección técnica y como máster ha sido uno de los muchachos que yo tuve la oportunidad de servirme mucho de él, porque la verdad es que no solamente era un compañero de trabajo, un empleado de Caracol, sino un muchacho que también quería triunfar en la radio y lo ha hecho de gran Un gran ser manera. humano. Por eso con personajes como él yo también soy muy grato toda la vida. Bueno, Duván, por último, para entrar como en ese ambiente alegre, ¿a usted por qué lo confundía con Roberto Gómez Bolaño, Duván? No sé, algún parecido tendré, pues de pronto los artistas nos parecemos a los otros artistas. Bueno, a mí me dicen que Gotamario, que yo me parezco a Gotamario, a Duván, como anécdota personal, a Duván le sacaban una varita así, como una paleta, con el logo, con la foto de Roberto Gómez Bolaño, y Duván no lo dejan grabar allá, Duván. No joda, dejen trabajar, y siempre así, vea, en el máster. ¿Sí o no, Duván? Sí, es que en la radio se goza mucho, la gente, Muy bacano. mucha gente no sabe lo que hay detrás de un micrófono, lo que hay detrás de una cabina, en un máster, las cosas que se hacen antes o después.
Ojalá hubiera la oportunidad, muchos, de escribir un libro o de contar anécdotas. Todavía se cuentan. Por ahí hay un amigo que está tratando de hacer una publicación respecto a ese tipo de anécdotas, pero son tantas que se dan en una transmisión antes o después, durante la misma, en una cabina, en un estadio, siendo uno corresponsal, siendo uno enviado especial en Colombia o en el exterior. Uno tiene muchas anécdotas de qué acordarse, pero sobre todo que son sanas, que son buenas, que son para gozar, porque es que yo la radio me la he gozado siempre. Claro que sí, yo también, don Marín Martínez, muchas gracias, qué alegría tenerlo acá como invitado, hacerle homenaje en vida aquí en ese sitio donde nació la idea de crear ese nombre de los más capaces, protagonistas con grandes capacidades, que hoy en día ya tiene 17 años de haberse creado ese bello nombre, ícono de la inclusión, ícono en el periodismo de la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas y en el país, y por qué no en el mundo. Don Marín Martínez, muchas gracias y que Dios lo bendiga y gracias por tenernos aquí desde su casa, aquí en este bello sitio, aquí en la finca en el Jesús de Santagra y compartiendo un poco de este otro lado de Don Marín que es detrás de usted. Muchas gracias. A usted, John Jairo, a sus seguidores en Los Más Capaces, a su familia por querer siempre apoyar a un ser humano que es bueno y que se ha preocupado siempre por las personas con discapacidad. Muchas gracias por la compañía y nos volveremos a encontrar. Y a ustedes, queridos televidentes, gracias. Sigan descansando hoy domingo. Un abrazo y compórtense bien. Y nos veremos en nuestro próximo programa de Los Más Capaces TV. Un abrazo y muchos éxitos. Chao.